semana pasada y estuvimos viendo las solas de la Reforma. Entonces estuvimos viendo las primeras dos y vamos a continuar esta mañana con la siguiente. Es importante para recordar algo de la historia, solo voy a resumir algo de lo que leí y lo que vimos la semana pasada respecto a la historia en ese entonces. ¿Y por qué surgió estas solas como base de la Reforma? En ese tiempo la Iglesia Católica había estado hundiéndose más y más a la decadencia moral y a las intrigas políticas. Y con el clero abusando de sus feligreses por intereses de poder y para enriquecerse a costa de ellos. Iban introduciendo desviaciones y herejías que suprimían muchas verdades fundamentales sobre la religión verdadera. Por ejemplo, ¿quién es Dios? La centralidad de la palabra de Dios y la obra perfecta de Cristo. Y al suprimir eso, ellos buscaban sus intereses, sus propios intereses. En vez de servirle a Dios, ya buscaban aprovecharse de la religión por estos intereses personales. Tal como los judíos en los tiempos de Jesús, la Iglesia daba y sigue dando hasta el día de hoy mucho más importancia a sus tradiciones que a la palabra de Dios. La corrupción seguía en ese entonces, hoy también, en la jerarquía de esa iglesia, mientras chantajeaba también a la gente con promesas respecto a las indulgencias, que fueron promesas para liberarse del castigo, por medio de comprar esas indulgencias en ese tiempo. Y eso fue la chispa que detonó la Reforma. Hoy en día, la situación en sí no ha cambiado mucho. La Iglesia ha llegado a tener, sigue con ese pensamiento y el Papa ahí también hasta tomar el mismo lugar de Dios. Ellos siguen hundiéndose más y más en la idolatría de los santos y de la Virgen. Ellos siguen trastornando la sencillez de la palabra de Dios a favor de sus tradiciones. Pero esos fundamentos, los fundamentos que estamos viendo esta mañana, no son solo para la Iglesia Católica, son también para nosotros, para nuestras iglesias, porque fácilmente entran tradiciones que no son bíblicas, que suplantan la palabra de Dios. Así que vamos a continuar viendo, vamos a repasar los primeros dos solas y continuar. Y voy a leer Efesios 2, 1 a 10 para empezar esta mañana, porque mucho de lo que vamos a estar hablando esta mañana se encuentra en este pasaje. Efesios 2, 1 a 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hasta ahí la lectura de la palabra. Así que repasando los primeros 2 puntos que vimos la semana pasada, soli Deo gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. En el tiempo de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica había elevado a ciertos hombres a posiciones de preeminencia que no le corresponde a ningún hombre. Y hoy en día también el ser humano tiene la misma tendencia. Queremos exaltarnos no por algo que hacemos, por algo que habíamos hecho, y eso ataca a la raíz que todo es para la gloria de Dios. Debemos entender que nosotros y cada ser humano existe para Dios y no al revés. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Para que Él reciba la gloria que a Él le pertenece. Así que eso fue la base principal, que todo es para la gloria de Dios. Y con esa base, la segunda sola es sola escritura. Las escrituras, las cuales son inspiradas por Dios, nos enseñan de Él. Y son la única regla infalible de fe y práctica. No necesitamos las tradiciones humanas para complementar lo que Dios nos ha dado. Y en ese entonces, y sigue siendo verdad hoy día, las tradiciones humanas siguen suplantando la palabra de Dios, tomando el lugar que Dios le ha dado a su palabra. Y Dios... No debemos separar la palabra de Dios mismo, porque la palabra de Dios viene de Él. Y algunos hoy en día, por ejemplo, dicen, bueno, tú haces de la palabra de Dios un ídolo. Como si no debiéramos basarnos todo en la palabra, en las Escrituras. Diciendo, bueno, Dios también puede darnos más revelaciones, nos puede dar... Dios puede cambiar. Pero las Escrituras son la base, porque viene de Dios mismo y Dios no cambia. Como el ejemplo que di la semana pasada, muchas veces decimos que sí, creemos que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hacemos la pregunta, ¿realmente pensamos que la palabra de Dios es relevante en nuestras vidas? Decimos sí, con nuestra boca. Pero después, en la realidad, queremos algo más práctico. Nuestras acciones diciendo que realmente no creemos que la palabra es relevante. Y si recuerdan, lo que Dios dijo a los reyes en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Era hacer una copia de toda la ley y leerlo todos los días de su vida. Y dice en Deuteronomio 17, la tendrá consigo, es decir, esa copia de la ley, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así que la pregunta es, ¿Dios piensa que su palabra es práctico? Es sumamente práctico. Nos da la base de quién es Él y nos da lo que debemos estar haciendo en el temor de Él. Continuando, esta mañana vamos a estar viendo los 3 últimos puntos. Solo Cristo
Solo por Cristo podemos ser salvos. Él vivió la vida perfecta que deberíamos haber vivido. Él murió en nuestro lugar, tomando el castigo que nos correspondía. Él se resucitó de los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Por ende, Él puede salvar para siempre a los que vienen a Él, siendo Él el único sacerdote e intercesor que necesitamos delante del Padre. Este aspecto de la Reforma fue en contra de varios errores que habían entrado a la Iglesia Católica. También pone en manifiesto otros errores, no solo en esta iglesia, sino en iglesias cristianas. La Iglesia Católica, por ejemplo, enseña que es por medio de los 7 sacramentos que la Iglesia dispensa la gracia de Dios, que uno puede recibir la gracia de Dios. La Iglesia Católica piensa ser mediador de la gracia de Dios, ¿no? Por medio, por ejemplo, de sus sacramentos de bautismo, la confirmación, Eucaristía y otros sacramentos. A la vez, la Iglesia Católica ha introducido la idolatría de la Virgen y de los santos. Se enseña que la Virgen intercede delante de Jesús a favor de los devotos. También, en los tiempos de la Reforma, la práctica de las indulgencias. Quieren para mitigar el castigo en el purgatorio. Y realmente es interesante que muchas veces, yo creo que aún aquí muchos católicos no entienden qué es el purgatorio, según sus enseñanzas. Y eso es, nos dice que ellos han estado diluyendo sus propias enseñanzas. Obviamente el purgatorio no es bíblico, pero ellos han estado enseñando eso y con eso las indulgencias para mitigar el castigo en el purgatorio. Obviamente eso no viene de la palabra y es un ataque también contra la persona y la obra de Jesucristo. Todas esas cosas ellos hacían y siguen haciendo, dando a entender que la gracia de Dios fluye a través de su iglesia. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña de Jesucristo? Y por eso es solo Cristo. La Biblia enseña que Jesucristo es el sacerdote perfecto y final. Ya no necesitamos un sacerdote terrenal ni un sistema eclesial para mediar la gracia de Dios. Lo que necesitamos es Cristo. Primera de Timoteo 2, versículo 5, algunos versículos. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. ¿Quién es el mediador? ¿Es la Virgen? Son los santos. Solo es Jesucristo. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. En sí, uno podría leer capítulos en Hebreos hablando exactamente de este tema, pero vamos a ver algunos versículos. Hebreos 7, versículo 22 en adelante. Hebreos 7, 22 en adelante. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente,
primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces aquí tenemos tanto Jesucristo está puesto en contraposición con los sacerdotes y el sumo sacerdote del antiguo pacto. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya necesitamos sacerdotes humanos aquí en la tierra, digo? No, porque tenemos el perfecto sacerdote, el perfecto sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Y qué dice en el versículo 25? Por lo cual Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué es lo que Jesucristo hace? Intercede a favor de nosotros, los que creemos en Él. ¿Qué es lo que Jesucristo hace? Salva para siempre. La Iglesia Católica no tiene un Salvador que salva para siempre. Tiene que hacer su participación en eso. Y la pregunta también, no solo para la Iglesia Católica, sino para iglesias cristianas, es: ¿creemos que podemos perder la salvación? Si creemos que podemos perder la salvación, la pregunta es: ¿qué tipo de Salvador tienes? Aquí dice, tenemos un Salvador que salva para siempre, perpetuamente. ¿Por qué? ¿Qué es la base de esa salvación eterna? Él vive para interceder por nosotros. Y también en este mismo pasaje, también a 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados, después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, a base de su sacrificio perfecto. La misa realmente es un ataque contra Cristo y su sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, hablando otra vez de los sacerdotes del Antiguo Testamento, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Cuántos sacrificios necesitamos? Uno. El sacrificio ya hecho de Jesucristo. Cualquier sacrificio que pretende propiciar pecado hoy en día es una abominación a Dios. Es un ataque contra Cristo y su sacrificio perfecto. Él se presentó a sí mismo delante del Padre con su sangre que pagó de una vez para siempre su sacrificio. Hebreos 10, dice 19 ahí. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su cuerpo, su carne. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. No necesitamos el sacerdote humano, digo ahora, en ese sentido,
para abrir camino a la presencia de Dios, Jesucristo ha abierto ese camino al Señor o al Padre. Solo por los méritos de Cristo, solo por la obra de Cristo, podemos entrar. Y un pasaje más. Estuvimos leyendo unos versículos en Romanos 3, pasando, entonces si pueden pasar a Romanos 3, y solo quiero hacer un contraste ahí. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es un resumen de nuestra condición. ¿Cómo estamos delante de Dios? Injustos, condenados. Dice en versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues, por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestra injusticia, que somos malos delante de Dios. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Quién es esa justicia de Dios? Jesucristo. 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y otra manera de traducir versículo 22 es decir, a la justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo. Por medio de la fidelidad de Jesucristo, que vamos a estar viendo más adelante también. Pero Jesucristo, ¿qué es nuestro problema? Somos injustos, infieles. Jesucristo es justo, fiel. Y por medio de Él, solo por su justicia, nosotros tenemos acceso al Padre. No hay sacerdote ahora humano por el cual podemos ser salvos. Solo por Cristo podemos ser salvos. Él vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido. Él murió en nuestro lugar, tomando el castigo que nos corresponde. Y Él se resucitó de los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Por ende, Él puede salvar para siempre a los que vienen a Él. Él es el único sacerdote e intercesor que necesitamos delante del Padre. Así que, otra vez, la pregunta para nuestras iglesias cristianas y para nosotros aquí es, ¿realmente creemos que es posible que un creyente verdadero puede perder su salvación? Si creemos que un creyente verdadero puede perder su salvación, estamos negando la obra de Jesucristo. Porque la Biblia aquí, y a través de todo Hebreos, muchos otros pasajes, hablan de la perfección de la obra de Cristo. Una vez para siempre hace perfectos a los que se acercan a Dios por medio de Él. Solo Cristo. Continuando, sola gracia, o solo la gracia de Dios, no es por ningún mérito ni esfuerzo humano, sino por la pura gracia de Dios que alguien llega a formar parte de la familia de Dios para participar en esta salvación eterna. No es por ningún mérito ni esfuerzo humano, sino por la pura gracia de Dios. Dios actúa por su propia iniciativa, haciendo todo para levantar de los muertos a un pecador. No es una cooperación entre Dios y el hombre para lograr la salvación. El ser humano es receptor de la gracia de Dios. Esto es recibir el favor inmerecido de Dios. Y esta verdad se denomina también como monergismo, que quiere decir
Solo existe una parte que actúa para lograr la salvación. Pregunto otra vez, ¿cuál es nuestra condición o en qué condición nos encontramos separados de la gracia de Dios? Recordamos Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros pecados. Andábamos conforme a la corriente de este mundo. Nosotros vivíamos también en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es nuestra condición. Y a continuación, en Efesios 4, vemos la respuesta a esa condición. ¿Qué es lo que Dios hace? No es qué es lo que el hombre hace. Y dice, y algunos teólogos han dicho que las primeras dos palabras en versículo 4 realmente son las más importantes en toda la Biblia. Porque dicen, pero Dios. En cuanto a nuestra salvación, digo, las más importantes no es lo que nosotros habíamos hecho, más bien lo que Dios ha hecho. Pero Dios no nos dejó en esa condición, hizo algo, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Qué eran nuestras posibilidades ahí? Ninguna posibilidad. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó. ¿Quién está actuando aquí? Dios. En los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Una y otra vez aquí que vemos por gracia. No es que nosotros hubiéramos hecho algo, no por nuestras obras, sino que es don de Dios, algo 100% inmerecido que Dios nos ha dado solamente por su gracia. Solo su poder puede resucitarnos de los muertos, conforme a su infinita gracia que nos es dado en Cristo. Volviendo a Romanos 3, versículo 24, Romanos 3, 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia. Está enfatizando algo aquí. Gratuitamente por su gracia. Sin que nosotros lo mereciéramos. O hubiéramos hecho algo. Él ha hecho algo. Y luego habla de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y luego dice versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Si hubiera algo en mí para ayudar a la salvación, podría jactarme. Pero ¿qué dice? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y eso, haciendo el contraste, y que vamos a ver en un momento, entre fe y obras, pero también es la pura gracia de Dios o son las obras de la ley. Y una vez yo estuve, es algo que he contado, pero hablando con un católico,
y estuvimos hablando de la obra de Jesucristo y yo le pregunté, ¿por qué ha venido Jesucristo? Para morir por nosotros. Y luego en la conversación, él estaba hablando de ¿no? cómo podía él lograr estar delante de Dios por medio de sus propias obras. De hacer esto, hacer aquello y hacer la otra cosa. Y al final de la conversación le pregunté, ¿por qué ha venido Cristo? Y él se dio cuenta que todo el tiempo estaba hablando de lo que él hacía. En vez de reconocer solo Cristo por la gracia, no por obras de la ley, de sus obras. Así que o podemos recibir la gracia de Dios, o podemos intentar por las obras. No hay otro camino. Las obras humanas no participan para la salvación. Y en Romanos 4 dice, en versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Otra vez hablando de el que trabaja, el salario. Cuando trabajamos, merecemos el salario. No es un favor que recibamos el salario. Eso es justo. Pero el que no trabaja, sino cree, es recibir la gracia inmerecida de Dios. Las obras humanas no participan en la salvación. No es por nada que nosotros hubiéramos hecho, que recibimos eso. Y si uno quiere ir leyendo todo Romanos 9, habla también de eso. Romanos 9, versículo 14, dice, versículo 15 vamos a leer, Romanos 9, 15, es una cita también del Antiguo Testamento, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que a Dios tiene toda libertad para derramar su gracia. Y algo que debemos entender cuando estamos estudiando solo gracia es que la gracia y la misericordia no se puede exigir. No se puede exigir, son dados libremente. En el momento que exigimos que Dios dé gracia, ya ha dejado de ser gracia. Y es una deuda que estamos imponiéndole a Dios. Dios tiene todo derecho sobre sus criaturas para tener misericordia sobre los que Él desea. En esto podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar para la salvación? Si creemos en que es sola la gracia de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer para ir haciendo una aplicación aquí? ¿En qué vamos a confiar cuando estamos compartiendo el Evangelio? Vamos a estar confiando en la agileza del evangelista, de las palabras que voy a usar, trucos tal vez para que haga la oración del pecador. Si creemos que es solo la gracia de Dios, ¿qué es lo que vamos a exponer? El Evangelio verdadero, el mensaje verdadero de Dios. Porque creemos que Dios es poderoso y Él da gracia a los que Él quiera. Si creemos que solo por gracia alguien está levantado de los muertos, no necesitamos hacer trucos para que alguien responda.
Nuestra confianza está en Dios y su evangelio. Y por eso, otra vez hice el énfasis anterior, no se puede separar Dios de su palabra. No se puede separar Dios de su evangelio, del evangelio que Él nos ha dado. Y si diluimos, cambiamos el mensaje, estamos negando el poder de Dios en dar gracia, en levantar de los muertos. Dice en Tito capítulo 3, para terminar este punto, versículo 5, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 7, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y si uno va leyendo todo ese pasaje, comienza enseñándonos en versículo 3 qué tan terribles éramos antes, para luego recibir esa gracia de Dios. Pasando al último punto de esta mañana, sola fide, sola la fe. La fe es el único medio que Dios ha establecido para ser salvo y creer en Él. La fe bíblica es la confianza única en Cristo como Salvador y en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y es la desconfianza en sí mismo, cualquier otra criatura como autoridad. Es confiar en Cristo y en Dios. Y es desconfiar en mí mismo y cualquier otro ser humano. Y para entender la fe, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Este pasaje es una explicación de qué es la fe bíblica. Pone en contraste la fe y las obras. Las obras son meritorias y hacen de la otra parte deudor. En cambio, la fe es confiar solamente sin ninguna posibilidad de poner bajo obligación a la otra parte. La fe bíblica no pone bajo obligación la otra parte, más bien es una confianza en Dios. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, porque Dios había prometido eso. La justificación en este contexto quiere decir ser declarado justo, sin ninguna base de condenación. Así que cuando dice bienaventurado, no al hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, es recibir la justicia de Jesucristo, no confiando en mí mismo. Estoy confiando en Cristo. Esa justificación en este contexto es recibir la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Su obediencia perfecta a la ley de Dios.
es atribuida a nosotros. Y es experimentar el perdón de todos nuestros pecados, de tal forma que Dios ya no los toma en cuenta en nuestra contra. Eso es a base del sacrificio perfecto de Cristo. Es experimentar otra vez el perdón de nuestros pecados, que Dios ya no va a tomar en cuenta. Es por medio de la fe, que es confiar en Cristo, es su obra perfecta, que llegamos a participar en Cristo, en esta obra de Cristo. La fe es reconocer que en mí mismo, ¿qué posibilidades otra vez tenía? Si uno va leyendo, todo Romanos 4, está usando como ejemplo a Abraham. Y más adelante va a hablar de que cuando no tenían ningún heredero, según lo que Dios había prometido, y estaba ya muy anciano él, su esposa también muy avanzada, tampoco podía tener hijos porque era estéril, Sara. Así que en ese estado imposibilitada, ¿qué es lo que Dios hizo? Le dio un hijo. Estaba hablando de la imposibilidad de Abraham en ese momento. ¿Y qué es lo que Abraham creyó en ese tiempo? Que para Dios, eso fue no solo posible, sino seguro. La fe es confiar en Dios y verme a mí mismo y la imposibilidad que yo tengo en mí mismo delante de Dios. Es ver todo que en mí mismo no puedo. Recordamos, ¿no? En el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica enseñaba que fue por medio de ella y las indulgencias que uno podría recibir la gracia de Dios. Entonces, por medio de la Iglesia y también por medio de lo que uno podría hacer. Pero en contraposición con esto, la fe bíblica es llegar a los pies de Cristo, desnudo, totalmente sucio y sin nada que ofrecerle. Y es interesante en esos versículos que hemos leído, que dice en versículo 5, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, y a veces paramos ahí. Pero ¿qué dice? Justifica al impío. ¿El impío es una persona buena delante de Dios? No, un impío, por definición, es alguien que no le toma en cuenta a Dios por quién es, ni por lo que él dice. En esa condición de rebeldía, Dios nos da su justicia. En nosotros mismos no podemos. Eso es nuestra condición. Cuando uno pasa, ¿no? La fe bíblica, es estar delante de Dios entendiendo que no puedo contribuir nada a mi salvación. Es confiar solamente en Él. Cuando alguien pasa de esta vida y está delante del tribunal de Dios, ¿qué va a decirle a Dios para que pueda entrar el reino eterno de Dios? Va a decir, bueno, yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. No, va a decir, solo confiando en los méritos perfectos de Jesucristo, su vida, su muerte a mi favor. Yo no tengo nada que ofrecer. Solo confío en Cristo Jesús. Solo por Él. Y eso es lo que dice, no en Efesios 2. Es solo Él nos ha resucitado y Él nos ha dado vida. La fe y la gracia de Dios, y ya voy a ir viendo los conceptos, la fe y la gracia de Dios van de la mano. Si entendemos que la fe es confiar solamente en Cristo, entendemos también que encaja perfectamente con la gracia. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Por eso es por fe, es decir, llegando a los pies de Dios, entendiendo que en mí mismo no tengo posibilidades para que esté de acuerdo con la gracia, entendiendo que la mano vacía de fe es recibir la gracia de Dios. Es por medio de la fe que recibimos esta vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Así también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Y solo quiero mencionar, ahí en versículo 31 tenemos algo interesante. Por medio de la fe confirmamos la ley. Por medio de la fe, lo que estamos diciendo es que la ley de Dios es perfecta. Dios es correcto en exigir una obediencia perfecta. Estamos diciendo que cuando confiamos en Cristo, que la condena que los que se rebelan contra Él, contra Dios, es justa. Cuando confiamos en Cristo, estamos entendiendo que Cristo participó en nuestra naturaleza, nuestra humanidad, cumpliendo perfectamente esta ley a nuestro favor, tanto en su obediencia como en recibir el castigo. Y de esa forma, cuando creemos en Cristo, estamos diciendo que Dios es perfectamente justo. Y confiamos que todo lo que Dios hace es correcto y la obra de Cristo es perfecta. El teólogo Boyce dice de la justificación por la fe: los reformadores llamaron a la justificación por la fe el principio material del cristianismo, porque involucra el asunto o sustancia misma de lo que una persona debe entender y creer para ser salvo. La justificación es una declaración de Dios basada en la obra de Cristo, que recibimos solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Y es que, para terminar este punto, ¿realmente creemos solo en Cristo? ¿O creemos que podemos hacer algo por nuestro propio esfuerzo para agradarle a Dios? Necesitamos recibir la salvación solo por fe. Y de hecho, la vida cristiana vive por fe. Nuestro esfuerzo es a base de nuestra confianza en Dios, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos. No podemos agradarle a Dios en la vida diaria si no confiamos en Dios, si Dios no nos da su poder. Así que la fe es la manera o el medio por el cual recibimos la justicia de Cristo, pero también es como nosotros vivimos la vida diaria. Para ir concluyendo, la Reforma despertó una comprensión bíblica de Dios y sus propósitos para glorificarse a sí mismo por medio de la obra maravillosa de Cristo en la salvación y la santificación de su pueblo. Cito algo de la Iglesia Redentor,
Bautista, los reformadores protestantes estaban convencidos de que ciertas enseñanzas de la Biblia eran necesarias para una verdadera comprensión del camino de la salvación. La fe cristiana estaba en peligro de ser derrocada a menos que estas doctrinas fueran enseñadas con precisión, poder y persuasión. Continúan siendo defendidos en la mayoría de las iglesias reformadas hoy en día y en muchas iglesias evangélicas también. Sola Escritura, la Biblia sola es nuestra autoridad final en cada área de la vida, porque es la palabra de Dios. Solo Cristo en su vida perfecta y muerte expiatorio en el lugar del pecador es la base para nuestra aceptación con Dios. Sola gracia, la gracia de Dios, solamente en Cristo. Y no las obras de mérito o esfuerzo humano. Es la razón por la cual Dios salva a los pecadores. Sola fide, la fe sola es el medio por el cual los pecadores reciben o se apropian de esta gracia de Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios pertenece la gloria por salvar a los pecadores y por todo lo demás en esta vida y en la vida venidera. Así que si hay alguien aquí que no ha recibido esta gracia de Dios, que no confía solamente en Cristo esta mañana, que hoy día sea el día de tu salvación. Que entienda que en ti mismo no puedes hacer nada. Que solo confiando en la perfecta obra de Jesucristo puedes llegar a participar en esta vida espiritual que tenemos en Dios. No por tus propios méritos, sino solo por Cristo. Que se arrepienten delante de Dios y confía solamente en Él. Para nosotros, los creyentes, debemos entender que toda la historia es para que Dios sea glorificado por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y una parte central de todo eso es la obra de Jesucristo y lo que Él ha hecho para perdonar, para reconciliar a pecadores como nosotros y hacernos parte de su familia, de su pueblo. Que vamos a terminar leyendo dos pasajes. Otra vez, Efesios 2 y luego Romanos 11. Efesios 2, 1 a 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y terminamos Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, a entender que todo es para ti. Toda la historia es para que tú recibas la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Y muchas veces, yo creo que cada día nosotros queremos ponernos a nosotros mismos en el centro de la historia, como si fuéramos los más importantes. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el centro y que todo existe para ti, que nosotros existimos para ti. Gracias por Cristo, gracias por lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Gracias por tu vida perfecta, su sacrificio perfecto, su intercesión a favor de nosotros. Todo hacia la perfección, para que no tengamos que dudar de lo que tenemos en ti. Ayúdanos a entender que solo es por sus méritos, que es solo por tu gracia que recibimos eso y que confiando en ti podemos participar en esa salvación. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a tener claro la pureza del Evangelio, de tu palabra, de estas enseñanzas, porque realmente nos van a ayudar no solo para la salvación, sino para toda la vida. Gracias, Señor, que tú recibas la honra y la gloria que tú mereces. En tu nombre. Amén.